nombre es Rosangélica Reyes Pérez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. En este podcast vamos a hablar sobre la República de Cuba. Su capital es La Habana. Tiene un idioma oficial que es el español. La moneda es el peso cubano. Su forma de gobierno es el Estado Socialista Unitario gobernado por el Partido Comunista de Cuba. El presidente actual, que es el señor Miguel Díaz-Canel, desde el 2018, tiene una población aproximada de 11.2 millones de habitantes. Cuba es un archipiélago situado en el Mar Caribe, compuesto por la isla principal de Cuba, la isla de la Juventud y más de 4.000 islotes y cayos. Tiene un clima tropical con una estación seca de noviembre a abril y una lluviosa de mayo a octubre. Cuba tiene una economía centralizada con el turismo, la producción del tabaco, azúcar, ron y níquel son principales sectores. La economía ha enfrentado crisis debido al embargo de los Estados Unidos y la caída del apoyo soviético. Tiene una música y danza donde la salsa, el son cubano, mambo y bolero son los géneros icónicos. Su gastronomía, los platos típicos incluyen el arroz congri, ropa vieja y los tostones. El deporte, el béisbol, es el deporte nacional, seguido del boxeo y el atletismo. La educación y la salud son gratuitas y de alta calidad con reconocimiento internacional. Entonces tenemos Cuba enfrenta una compleja situación económica caracterizada por una estructura centralizada, restricciones externas debido al embargo de los Estados Unidos y problemas internos como baja producción y desabastecimiento. A continuación se compararán las principales variables macroeconómicas con la realidad que vive el país. Primero, el Producto Interno Bruto. El PIB de Cuba ha tenido fluctuaciones debido a las sanciones, crisis internacionales y la pandemia del COVID-19. En el 2023, el PIB se estimó en aproximadamente 108.000 millones de dólares ajustados por paridad del poder adquisitivo. La realidad económica sería el crecimiento bajo o negativo en los últimos años debido a la falta de inversión y la crisis post-pandemia. Dependencia del turismo que se ha visto afectado por restricciones internacionales y problemas internos y la falta de financiamiento externo por la deuda y sanciones. 2. Inflación. En el 2021 y 2022 la inflación superó el 70% anual debido a la unificación monetaria y la crisis de oferta. La realidad económica. La inflación ha reducido el poder adquisitivo de la población. Escasez de productos básicos ha generado un mercado negro donde los precios son aún más altos. Los salarios estatales no alcanzan para cubrir necesidades básicas, lo que genera descontento social. 3. Tasa de desempleo. Oficialmente el desempleo en Cuba se mantiene bajo, alrededor del 3%, debido a la alta presencia del Estado en la economía. Su realidad económica. Subempleo generalizado. Muchas personas trabajan en el sector estatal con bajos salarios y poca productividad. La migración laboral, el éxodo de profesionales y jóvenes ha aumentado, agravando la crisis de recursos humanos. Crecimiento del trabajo informal y el emprendimiento a pesar de las restricciones gubernamentales. 4. Sector externo, exportaciones e importaciones. Las exportaciones principales que es el níquel, azúcar, tabaco, ron y servicios médicos y las importaciones, Cuba importa más del 70% de sus alimentos y productos básicos. El déficit comercial estructural, Cuba importa más de lo que exporta, lo que crea dependencia de créditos externos. Crisis en el turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, y las sanciones económicas de los Estados Unidos que restringen el acceso a mercados y financiamiento internacional. 5. Deuda pública y financiamiento externo. Cuba tiene una deuda externa significativa, aunque la cifra exacta es difícil de determinar debido a la opacación del gobierno. La realidad económica, la falta de acceso a crédito internacional, lo que limita la capacidad del gobierno para financiar importaciones y proyectos de inversión. Cuba ha tenido que renegociar deudas con países como Rusia y China. Dependencia de aliados estratégicos como Venezuela, aunque la ayuda ha disminuido. 6. Salarios y poder adquisitivo. El salario promedio de Cuba es de aproximadamente 4.000 pesos cubanos,
unos $17 al cambio informal. La realidad económica: bajos salarios en el sector estatal, lo que ha impulsado la migración y el trabajo informal. El costo de la vida ha aumentado con una cesta básica difícil de cubrir con un salario medio. La dolarización parcial de la economía. Muchos productos solo se venden en moneda libremente convertible, a lo que no todos los ciudadanos tienen acceso. En conclusión, las variables macroeconómicas de Cuba reflejan una economía en crisis, con altos niveles de inflación, escasez de bienes y bajo crecimiento de la PIB. A pesar de que las cifras oficiales muestran un desempleo bajo y estabilidad en algunos sectores, la realidad es que la economía cubana enfrenta una grave crisis estructural que afecta el bienestar de su población. El sistema económico de Cuba es una economía centralizada y planificada donde el Estado controla la mayoría de los sectores productivos. Sin embargo, las variables macroeconómicas han impactado significativamente su funcionamiento, generando crisis recurrentes. A continuación, se analizarán cómo estas variables afectan el sistema económico cubano. PIB y crecimiento económico. Un PIB estancado o en contracción indica que el modelo económico no está generando suficiente crecimiento. La falta de inversión privada y el control estatal limitan el dinamismo económico. La baja producción en sectores estatales afecta la eficiencia del sistema, dependencia de sectores volátiles como el turismo y las exportaciones de servicios médicos. Implicaciones. Sin crecimiento del Estado, las variables macroeconómicas muestran que el sistema económico cubano enfrenta graves desequilibrios estructurales. La combinación de inflación, baja producción, déficit comercial y la falta de inversión ha generado una crisis que solo puede resolverse con reformas profundas. Sin embargo, el modelo socialista y la centralización del Estado limitan la capacidad de respuesta, creando tensiones económicas y sociales. Importancia de las políticas económicas en el logro de los objetivos macroeconómicos de Cuba. Las políticas económicas son herramientas claves para alcanzar los objetivos macroeconómicos de cualquier país, y en el caso de Cuba su importancia es aún mayor debido a las particularidades de su sistema socialista y centralizado. Estas políticas deben enfocarse en mejorar el crecimiento económico, controlar la inflación, reducir el desempleo, equilibrar el comercio exterior y garantizar la estabilidad financiera. Objetivos macroeconómicos de Cuba y su relación con las políticas económicas. Importancia de las políticas económicas. Se necesita una política económica que fomente la inversión, la producción y la diversificación de sectores estratégicos como el turismo, la industria y la agricultura. Reformas estructurales permitirían mayor participación del sector privado. La importancia de las políticas económicas. La inflación de Cuba ha sido impulsada por la unificación monetaria y la escasez. Políticas fiscales y monetarias adecuadas pueden estabilizar los precios y mejorar el poder adquisitivo. Es necesario flexibilizar el mercado laboral y permitir mayor expansión del sector privado para generar empleos de calidad. Cuba necesita una política comercial que fomente las exportaciones y reduzca la dependencia de importaciones. También requiere acceso a financiamiento externo y diversificación de mercados. La reducción del déficit fiscal mediante una mejor administración del gasto público y la captación de inversiones extranjeras es clave para estabilizar el país. Principales políticas económicas en Cuba y su impacto. Tenemos como primero la política fiscal, el gasto público e impuestos. Regula el gasto del Estado en educación, salud, subsidios y servicios. También busca aumentar los ingresos fiscales. Desafíos en Cuba. Altos gastos públicos sin suficiente crecimiento económico para sostenerse. Subsidios insostenibles para algunos sectores. Necesidad de mayor eficiencia en la gestión del gasto público. Soluciones posibles. Reformar el sistema de subsidio para focalizarlos en los sectores más vulnerables. Mejorar la recaudación fiscal sin afectar la actividad productiva. B.
Política monetaria, control del dinero y la inflación. Regula la oferta monetaria, los tipos de cambio y el nivel de inflación. Los desafíos. Unificación monetaria en el 2021 generó inflación elevada. Dependencia de la moneda libremente convertible que genera desigualdades económicas. Escasez de divisas limita la capacidad del Estado para intervenir en el mercado cambiario. Soluciones posibles: reestructurar la política cambiaria para evitar una brecha entre el mercado oficial y la informal. Crear mecanismos para estabilizar la inflación y fortalecer la moneda nacional. Política comercial y de inversión. Regula el comercio exterior y la captación de inversiones extranjeras. Desafíos: déficit comercial crónico, importa más de lo que exporta. Restricción de la inversión extranjera y la empresa privada. Dependencia de pocos socios comerciales como China y Venezuela. Soluciones posibles: diversificar exportaciones y fomentar la industrialización. Facilitar inversiones extranjeras con mayor incentivos y flexibilizar la apertura del sector privado para dinamizar la economía. Política laboral y productiva. Regular el empleo, los salarios y la producción. Los desafíos: bajo poder adquisitivo de los salarios estatales, alta inmigración de profesionales debido a bajos incentivos económicos y subempleo y trabajo informal como respuesta a las restricciones del mercado laboral. Soluciones posibles: aumentar salarios en sectores estratégicos para evitar la fuga del talento, permitir mayor autonomía en empresas privadas y cooperativas para mejorar la producción, incentivar la capacitación laboral en sectores emergentes como tecnología y energías renovables. En conclusión, las políticas económicas son fundamentales para que Cuba logre estabilidad y desarrollo. Sin embargo, la rigidez del modelo socialista limita su efectividad. Para alcanzar sus objetivos macroeconómicos, Cuba necesita una combinación de reformas estructurales, mayor apertura del sector privado y estrategias para fortalecer el mercado exterior y la inversión.